La Biblia, sin lugar a dudas, es un texto que ha pasado por varias manos a través de la historia. Se manipulará tantas veces como intereses surjan en los pilares más altos de la religión. Creer en la fidelidad de sus palabras es algo que solo puede ser medido por sus resultados, los cuales, a juzgar por los conflictos en la historia de la humanidad y los latrocinios cometidos en su nombre, no han sido muy buenos. No obstante, sí que podría mostrar datos que únicamente pueden ser medidos como historia, sin dejar que esto nos fanatice, ¿no le parece? Una hipótesis involucra las propias palabras escritas en la Biblia. Algunos incluso han llegado a creer que todo el texto podría ser una especie de código altamente complejo, diseñado por lo que ellos llaman Dios, como si fuera un ancestral código de computadora. La hipótesis afirma que alguna especie de Dios escribió el programa con un bloqueo de tiempo incorporado, lo cual previno que sus secretos sean descifrados en al menos 5000 años. Y quien logre desbloquearlo tendría acceso a los secretos divinos más complejos del universo, uno de los cuales sería la certeza de que toda la existencia, las galaxias, planetas y soles, son parte de una simulación. Una especie de Matrix diseñada con fines aún no resueltos. Es curioso cómo la ciencia, la física cuántica sobre todo, de hecho está empezando a llegar a la misma conclusión sobre el universo simulado, casi holográfico. No obstante, la idea de un universo holográfico no pertenece originalmente a la Biblia, puesto que este concepto se halla en textos mucho más antiguos como el Mahabharata en India, un documento escrito en una de las lenguas más antiguas de la Tierra, el sánscrito, en donde se asegura que el universo forma parte de Maya, es decir, la ilusión, la simulación, y donde se señala que precisamente el despertar espiritual consiste en trascender los engaños de esta ilusión. Pero ¿cuáles son los 5 secretos de la Biblia más enigmáticos? ¿Realmente este libro contiene historias reales o son simples manipulaciones y conclusiones vanas? ¿Por qué se dice que es la palabra de Dios? Quizá nos han mentido todo este tiempo, o quizá no. Quédese con nosotros, y si usted tiene la mente abierta, entonces analicemos juntos uno de los libros que más han influido en los sucesos de la historia moderna. Esto es Alien Truth. En 2012, una erudita bíblica de la Universidad de Harvard, la doctora Karen King, descubrió un texto antiguo que revela que Jesús de Nazaret fue un hombre felizmente casado. El texto fue escrito en un antiguo trozo de papiro. Cuando Jesús se refiere a María Magdalena, el texto reza: Jesús les dijo a ellos, mi esposa. Karen King cree que esto confirma que la relación de Jesús con una mujer fue más real de lo que se ha afirmado en creencias contemporáneas. Técnicas de datación sugieren que el papiro y el texto en él fueron creados siglos después de la supuesta muerte de Jesús en la cruz. La doctora incluso afirma que podría tratarse de una falsificación, pero todavía no se ha demostrado que lo sea. Los evangelios gnósticos, por ejemplo, describen a María Magdalena como una socia y compañera de Jesús, por lo que esta teoría está aún abierta a debate. Lo que es cierto es que para la época de Jesús, un hombre judío de su edad y soltero habría sido rechazado y repudiado. De hecho, una de las acusaciones más fuertes para condenarlo habría sido precisamente su soltería. Pero no hay registro de eso. A nadie parece molestarle que un hombre sin mujer estuviera predicando. Nadie lo señalaba por ello. Y repito, eso no coincide con las costumbres judías de la época. La razón quizá es que no había motivos para señalarlo ni insultarlo, ya que realmente habría sido un hombre casado. La negación de la existencia de su esposa entonces habría sido planeada desde que se estaban escribiendo los evangelios. Época totalmente dominada por los hombres, en donde la mujer pasaba a segundo plano.
Pero la hipótesis que más hace sudar y reír nerviosamente a los altos mandos de la iglesia es aquella que afirma que Jesús nunca existió. Esta teoría se basa en que fue el Imperio Romano quien creó el cristianismo como una forma de detener la rebelión. Aunque es cierto que muchos emperadores romanos quisieron purgar el cristianismo de sus dominios, el erudito religioso Joseph Otwell cree que la historia de Jesús fue inventada como un sistema de intervención mental para mantener controlados a los pobres. Dice que el cristianismo fue un ejercicio de propaganda del imperio para calmar el descontento. Por ejemplo, el Jesús de la Biblia sugiere a la población que solo alcanzarán el cielo si se comportan pacíficamente y pagan sus impuestos. La frase, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, sería el perfecto instrumento del imperio para asegurar la obediencia de la ciudadanía. En una corriente de pensamiento muy similar, el profesor y filósofo de la Universidad del Sur de California, Geddes McGregor, asegura que el concepto del cielo fue inventado siglos antes del cristianismo. McGregor dice que originalmente la religión predicaba la reencarnación como el sistema de mantener a la gente con fe, y la existencia de este personaje realmente contribuyó al control de las personas y las mantuvo sumisas a los designios de muchos gobiernos por todo el mundo. Pero si Jesús realmente existió, y si fuera cierto que, repito, Jesús fue un hombre casado, entonces lo más natural sería pensar en que tuvo descendencia. De hecho, Lawrence Gardner dijo que Jesús tuvo una hija llamada Tamar, quien tiempo después se casaría con Pablo, el discípulo de su padre. Tamar y Pablo tuvieron 2 hijos, y así nacería una dinastía que desembocaría en los reyes británicos, gracias a que el propio rey Arturo sería descendiente de Jesús. Pero no todos creen que el rey Arturo existió, pero su posible descendencia del Hijo de Dios explicaría por qué buscó con tanta pasión el cáliz sagrado que Jesús utilizó en la última cena, el Santo Grial. Richard Poe, autor de bestsellers, asegura que al menos existió una docena de líneas de sangre relacionadas con Jesús, y todas pueden ser identificadas. Por lo que la verdadera pregunta es, ¿existirán todavía descendientes directos de Jesús de Nazaret? De ser así, sin ninguna duda podríamos encontrarlos en Irak o Palestina. En los rollos del Mar Muerto, textos antiguos que fueron recogidos para hacer la Biblia, se cuenta la historia de Sodoma y Gomorra, una ciudad que fue destruida por Yahvé. No obstante, los teóricos creen que esas ciudades fueron el sitio de una guerra civil entre seres extraterrestres y por ello fueron destruidas por armas nucleares. La Biblia dice que solo hubo un sobreviviente llamado Lot, pero este pudo ser un espía alienígena que se salvó gracias a que sus maestros extraterrestres lo previnieron antes del ataque. Los textos bíblicos señalan que dichas agresiones provocaron que la zona fuera árida y además se presume que fueron la causa de la extrema salinidad del Mar Muerto. Y si usted le pregunta a un experto en armas nucleares, le dirá que sí. Un ataque con dichas armas pudo tener resultados similares en un lago. Entonces, ¿podría ser el Mar Muerto la evidencia de una guerra nuclear muy antigua? Los textos religiosos tienen poco de historia y mucho de invento. Pero quién sabe. Quizá existan algunas gotas de verdad en los libros antiguos. Después de todo, la única verdad está dentro de nosotros y ahí afuera en el universo. Nunca, y repito, nunca estará en un solo libro. Para Alien Truth, Edward Betancourt.